Gente linda, ahora nos encontramos en la República Dominicana, porque así es, yo estoy un día en El Salvador, otro día en República Dominicana, así por el estilo. Y en este video vamos a estar hablando, o quiero investigar, cómo piensan los dominicanos de Bukele. ¿Será que lo conocen a él por aquí? ¿Será que la fama bukeleana llegó aquí a la República Dominicana? Me encuentro en un barrio común y corriente de aquí de la República, y en la primera casa que vea voy a tratar de entrar y le voy a preguntar a alguien qué piensan y si conocen a Bukele. Así que vamos a bajar por aquí, vamos a ver. Bueno, dale con cuidado porque tú vienes conmigo, dale con cuidado por acá. Y vamos a estar preguntándole a las personas qué ellos piensan y si conocen al maestro Bukele. Porque Bukele es un maestro. Así que vamos a ver, vamos por acá. Buenas, buenas. ¿Hay alguien en este hogar? Ah, que hay alguien, bendiciones. Dios le bendiga. Venga, venga, dele para acá afuera, bien, bien. Gracias al Señor. Una pregunta, ¿usted ha escuchado algo sobre Bukele? ¿Le dice algo ese nombre? Sí, es un presidente. Un presidente, ¿de dónde? ¿Usted sabe más o menos? Ahora se me olvida del país que es. Del Salvador. Del Salvador. ¿Y qué usted ha escuchado de él? Muy bueno. ¿Sí? Muy Cosa bien, buena. que es un presidente que no le cogió cuarto a corrupto. Es un presidente que está haciendo cumplir las leyes. Entonces está haciendo la cosa muy bien en su país. Y de personas que han venido de ese país han hablado muy bien de él, que está haciendo la cosa, hizo una cárcel lindísima y ha puesto todo en su lugar. Ay, Si todos los presidentes copiaran de él, fuera un éxito para el mundo entero. Escúcheme, usted me está diciendo entonces que aquí en República Dominicana quizás se necesite un Bukele. Pero claro que sí, no es quizá que si en la República Dominicana hay un Bukele, Santo Domingo cambia. La República Dominicana completa cambia para bien. ¿Y qué es lo que está pasando aquí hoy en día que necesitamos a un Bukele en este país, según usted? Que lo que se tiran Sí. a la presidencia, sea diputado, a senador, que son los cargos más altos, y presidente, le cogen cuarto a corrupto y entonces sigue la corrupción en la República Dominicana. Está fuerte la corrupción Eso, hoy en día. exactamente. Wow. Porque yo nunca había visto un país de que ganando corrupto. Que ganen los corruptos. Ganaron corrupto. Explíqueme eso, porque es que aquí hay mucha gente que le está viendo y que de pronto no sabe nada de la República Dominicana. Bueno, mira, en la República Dominicana, según yo tengo entendido, Sí. no sé porque ya tú sabes, soy una persona mayor, Sí. pero en lo que yo le oí a mi padre, para tú poder ocupar un lugar como Sí. senador o diputado, me parece que hay que depurarte. Sí. Entonces ya aquí no están haciendo eso. Porque ya hay corruptos que ya ganaron las en elecciones. estas elecciones de ahora. Sí. Ganaron ya esa persona siendo corrupto. ¿Y cómo está por aquí, por ejemplo, la criminalidad? ¿Es la República Dominicana hoy en día un país seguro? Ahora mismo no estamos seguros, porque cuando pero tú has visto que ya hasta los bancos lo están atracando. Hasta los atracan, hacen lo que le dan la gana, Sí. la basura está a diestra y siniestra. ¿Me entienden? No hay alguien que se duela por nuestro país. Sí. Aquí nada más se trata de que haya más cuarto para tu cuenta bancaria y que el país siga de atraso en atraso. Wow. Porque para el país avanzar se supone que un ejemplo debe de haber menos basura, Sí. debe de estar la cosa un poco más mejor, que todos se llevan que Ande Bukele también pasó la pandemia. Claro. Y pudo, entonces, en la República Dominicana, el presidente Balaguer decía que este es un país totalmente millonario, Sí. malamente administrado, y esa es la realidad. Wow. Aquí se produce dinero para aquí está la República Dominicana en otra consideración. Y no está, porque aquí ahora lo que quieren es apoyar cosas que no está de acuerdo con la Biblia, con Dios, queriéndonos sacar la Biblia Sí. del escudo, queriéndolo quitar, Sí. queriendo aprobar cosas que no está de acuerdo con la Biblia, a donde dice la palabra del Señor, que Dios hizo hombres y mujeres. Sí. Entonces aquí, eso es lo que te estoy diciendo, aquí cada día más lo que quieren es copiar de otro país lo Sí. malo. No copiar, porque no copian de Bukele. Porque supuestamente Deben de copiar eso. Bukele, él apoya la Biblia y él apoya los Pero valores claro, cristianos. Exacto, es que ahí es donde para un país tener progreso, por eso él está progresando. Wow. Porque él está siendo dirigido por el Padre.
y cada día más pedimos al Señor. Yo soy una de las que oro, Sí. que como oro por Israel, que Dios es que tiene que tener misericordia y el único que debe de jugar a Israel es Dios, porque lo dice la palabra. Así mismo oro por ese país de Bukele, que él siga gobernando y que Dios le siga dando muchísimos años más de vida, porque él no aceptó cuarto de corrupto, ni de nadie que quiso darle dinero por debajo. Entonces no le debe nada a nadie, por eso entonces gobierna como está gobernando y lo está haciendo súpermente bien. Y que el Padre lo siga respaldando siempre. Bueno, así palabras. Necesitamos un Bukele en la República Dominicana. Palabras contundentes. Se necesita un Bukele aquí en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Amén, así mismo. Bueno, bendiga, bendiciones, amén, bendiciones. Gracias. Ahora vamos nosotros a ver, porque yo necesito todavía la opinión de una persona más que me hable sobre Bukele. Porque, wow, ustedes acaban de escuchar la opinión de esa señora, ¿verdad? Que aquí se necesita un Bukele sí o sí. Pero me gustaría hablar como también con alguien joven, no sé, a ver si la opinión cambia, a ver si ha escuchado en algún momento hablar de Bukele. Así que vamos a ver si... aquella dama que está allá, vamos allá. Espérate, señores, esto de aquí yo no voy a cortar nada. Así como eso está grabado, así mismo se va. Buena. ¿Le puedo hacer una preguntita? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted ha escuchado hablar algún momento sobre el presidente Bukele? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿De dónde él es presidente? ¿De qué El país? Salvador, tengo entendido. El Salvador, exactamente. Incluso, mira, cuando yo la primera vez que escuché de él, yo no sabía nada. Tenía mucho que ni siquiera oía de ese país. Y en una ocasión estaba hablando con un muy amigo mío, bueno, mi hermano de crianza. Sí. Y me dice, wow, tú ves que sí se puede. Le digo yo, ¿cómo así? Me dice, sí se puede. Mira este presidente, y me pone los videos. Y cuando yo empiezo a ver cómo tiene El Salvador, ¿Y qué viste? la limpieza, cómo yo vi que personas que no tenían nada tenían apartamento, incluso los presos, cómo lo tenían, cómo lo ordenaban. O sea, un orden, aunque sea en una cárcel, eso es de mérito. Que eso, que te voy a decir que es uno de los temas que a él lo critican mucho por esa famosa cárcel en donde él metió a todos los, a todos esos... exactamente, a todos esos delincuentes. Lo viven criticando y dicen que él abusa de los derechos humanos. ¿Qué piensas Porque tú lo sobre tienen en eso? orden. Porque lo tiene ahí preso. No, pero que si están presos fue porque no hicieron nada bueno. Los pandilleros, esos famosos pandilleros que prendieron El Salvador, que mataban a las personas, que quemaron hasta, aquí en República Dominicana se le llama guaguas a los buses. Ellos llegaron a prender buses en fuego, sencillamente porque alguien de un barrio, por ejemplo este barrio, no podía ir a otro barrio. Porque los pandilleros eran los dueños de los barrios. No, claro que no. Y si él pudo con todo eso, está perfecto. Ahora, ¿tú sabes quién tú te vas a encontrar que te va a decir que no está haciendo un buen trabajo? Las personas que son iguales a los que están ahí adentro, que apoyan una corrupción, que apoyan que haya delincuencia, que apoyan... Porque todo se sabe. O sea, hay personas grandes que toman dinero de esas personas. Lo que pasa es que aquí queremos como maquillar la cosa, disfrazarla, pero si nos vamos al ámbito de lo que es real, y si tú te mueves en esos barrios, tú te vas a dar cuenta que personas que no tengan pelo en la lengua, como decimos aquí, te van a decir que hay personas grandes que están involucradas en eso, y por eso no le conviene que llegue una persona que le quite esa fuente de dinero, porque todo el que está sacando de un sitio no quiere que le quite esa tajada, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasa con este presidente? Que él ha eliminado todo eso. Incluso en uno de los videos yo pude ver que él había cancelado de sus mismos cuerpos personas porque no estaban haciendo el trabajo. O sea, y eso es lo que se debe de hacer, independientemente de si tú estás dirigiendo un país y tú quieres hacerlo correctamente, como se debe de hacer, aún sea mi familia, si está haciendo algo mal, está mal. Y yo tengo que cortarlo. Y eso yo lo vi perfecto. O sea, cuando a mí me mostraron ese país, yo dije, pero Dios mío, sí se puede. El problema es que tenemos que querer hacerlo realmente para tú poder hacerlo. Y cuando yo vi que personas que estaban sin casa tenían su apartamento bien bonito, cuando yo vi que, o sea, la limpieza, todo el orden que llevaba ese presidente, o sea, su familia, yo dije, wow, pero sí se puede. Y eso, es una realidad. Mira, yo vengo ahora mismo de El Salvador. De hecho, tengo como 2 días que llegué de El Salvador. Y El Salvador es mucho más pequeño que la República Dominicana. Es más pobre que la República Dominicana. Y es un poquito contradictorio que esté mejor que la República Dominicana en ese sentido. De hecho, Bukele dijo, cuando no se roba, el dinero alcanza. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Tú crees que la República Dominicana también necesita algún Bukele? Claro que sí.
y se pudiera ver el orden, si de verdad quieren hacerlo. Incluso yo rumoré, yo trabajo en una avenida, Sí. y en la avenida hace mucho se ha rumorado, mira, pero ese hombre debería de venir y darle un par de consejos a este presidente de aquí, que hagan una reunión, que le diga cómo es que se hace la cosa, porque la gente ama el orden. Aunque muchos te van a decir que no, Sí. pero hay otros que tú te vas a encontrar que sí, que aman un orden y que de verdad quiere estar aquí en orden, porque ese es su país. O sea, yo no quisiera irme de mi país, Sí. de que porque la economía no me da, o porque yo no encuentro un trabajo, porque Claro. yo no puedo estudiar, o sea, no me quiero ir, porque Claro. yo me quiero quedar en mi país. Tú naciste Entonces, como ahí. yo amo mi país, yo Sí. quiero que avance. Claro. A un país donde yo no tenga que irme huyendo, date cuenta que las personas se van a cada rato en yola, o sea, prefieren poner su vida en peligro por irse. O sea, ¿por qué es que se quieren ir? Porque quieren irse. No. Es que a muchos han encontrado que en otros países ellos pueden lograr lo que aquí no se puede. Sí. ¿Por qué? Porque aquí, si tú no tienes un estudio X, tú no puedes tener un trabajo estable. Pero muchas veces tú tienes ese trabajo estable, pero los impuestos te matan. O sea, hay personas que prefieren mejor no ganar una cantidad alta, porque entonces el impuesto te da en la madre y tú dices, wow, pero estoy trabajando para otro. Nada, sí. Entonces, si yo me esfuerzo trabajando día a día y cobro, ¿qué? 60, 80 mil pesos y te dicen que solamente de impuestos, tú tienes que soltarle, vamos a poner así a alguien, 10 mil solo de ahí. Sí. O sea, tú dirías, pero ¿y entonces? Entonces, si pagas un seguro, también tú pagas un seguro, pero muchas veces el seguro se quiere quedar con tu dinero Claro. y con todo. Porque Eso. igual tú vas a pagar un estudio X y te dicen, no, ese no lo cobramos, el más caro. O sea, ¿y a dónde que vamos a llegar? Sí. El tema es que aquí, en República Dominicana, lamentablemente, tú no tienes tampoco donde quejarte. Tú no tienes a dónde ir. ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo que no? Claro, no. Porque es que tú vas y te quejas y nadie te hace caso, literalmente. O sea, que sí necesitamos una reforma completa en este país. Completica. Imagínate, que mira. llegue alguien que no le deba nada a nadie. Wow, tú estás diciendo que quizás el gobierno dominicano le debe Tiene que algo. deber algún favor, porque no es posible Señores. que lleguen personas y se dañen en el proceso. Sí. O se dañen en el camino. O Sí. te digan a ti, no, como he escuchado, no, porque aquí no hay nada, que aquí no hay qué. Si cuando tú te mueves, esto es un país próspero en todos los sentidos. Sí. Este es un país que si tú quieres fruta, tiene. Si tú quieres un víver, tiene. O sea, que es lo que tú necesitas para que tú entiendas de que aquí sí se puede. O sea, que aquí lo que hace falta es una mano dura como Bukele que Una diga mano que haga el trabajo. que haga el trabajo. Claro que Porque sí. el gobierno dominicano ahora mismo lamentablemente no está haciendo el trabajo. Claro que no. Es que aquí hay un desorden hasta en los precios. Por ejemplo, yo como comerciante, yo tengo una cafetería. Mi Sí. padre tiene una tienda de teléfono. Sí. Tú vas hoy o tú llamas hoy, Sí. tú tienes un precio. Mañana yo llamo, tengo otro. ¿Cómo así? Sí. Yo no puedo trabajar con un precio que me dieron en 24 horas, porque inmediatamente me cambia. ¿Pero qué cambia más o menos? En la cafetería, si voy a comprar un pan, hoy lo encuentro, por ejemplo, a 48 la funda. Mañana voy y está a 60. El día. Pero cuando quiero volver de nuevo, ya ha subido. Y eso cambia Entonces, por día. Eso cambia por día. En el mismo tema, con las pantallas, en el caso de mi papá. Sí. Él cotiza hoy un precio, le da el precio al cliente y lo hemos visto, literal. Llamamos, mira, le decimos al cliente, son tanto. Y cuando si el cliente me dice, ok, yo vuelvo, espérame a cobrar la quincena. Cuando llego a la quincena y vuelvo y llamo, ya está más caro. Está más caro. Cuando no me suben el precio del artículo, me suben entonces el envío. Señores, Algo me espérate. Yo quiero saber si eso solamente pasa aquí en República Dominicana o tú que me estás viendo quizás de Estados Unidos o de El Salvador o de México. ¿Pasa eso también en tu país? Déjamelo saber aquí en los comentarios porque esto es algo preocupante. Estamos hablando de que no podemos confiar ni siquiera en el precio que se dio el día de ayer o hace 15 días atrás. Es algo que preocupa muchísimo porque hasta dónde va a llegar la economía dominicana entonces. Exactamente. Incluso yo estaba haciendo un curso a donde el director del curso, yo lo encuentro disgustado y me dice, Ángela, estoy disgustado. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, es que yo acabo de hacer un presupuesto y voy hoy y me lo cambian. Cuando ya yo le entregué al padre, porque es una iglesia que da cursos. O sea, la gente aquí también se queja que no hay curso, que no hay esto. Sí, yo he hecho muchísimos cursos en Infoté, en una iglesia gratis. El tema es que empezamos 30, se gradúan 10. Porque la gente se empieza a cansar, que sí, ok, y patatín. Pero en eso, cuando él va, me dice, pero es que yo fui ayer, mira, tengo el presupuesto, 24 horas, cuando vuelve al supermercado, otro precio. Entonces me dice, pero un precio, no, ni 5 ni 3 pesos, no. Es que tú ves una diferencia hasta de 50 pesos. O sea, cuando ya tú tienes algo ya plasmado, que tú tienes que entregarlo a una oficina, que te lo sellan, entonces tú vas
Si el presupuesto te hacía, por ejemplo, 1,000 pesos y si mañana te hace 1,500, ¿de dónde tú vas a buscar los otros 500? Claro. O sea, y en mi negocio yo he tenido que decirle a personas, no, oye, esto vale tanto, pero ahora son tanto. ¿Pero y por qué? Porque varía demasiado el precio está muy inconstante. Bueno, y así una economía no va a avanzar, por más que queramos, no va a avanzar. Y tú que eres una chica joven, elegante, démele una vuelta a ella, miren ahí. Oye, tú tienes que dejar tu Instagram por aquí, por si alguien está por ahí, tú sabes. No, ¿No? me vuelve loca. Van a volver loca, claro que sí. Imagínate tú, dime, háblame sobre la seguridad. ¿Tú te sientes cómoda caminando, por ejemplo, por las noches aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo? Estamos en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. ¿Tú crees que es seguro para una dama así bella como tú, hermosa, linda? Mira, ahora ni lo feo tan seguro. Ni lo feo, o sea, ni que yo puedo caminar por ahí. En serio, ni los feos, porque es que el que te va a hurtar, lo que mira es tu pertenencia. Señores, literal, tú no puedes andar ni siquiera con un sobre en la mano. Mira, yo tengo una amiga que se está dando terapia. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque se paró a tomar un vehículo para ir a su trabajo y tenía una funda en la mano. Una bolsa. Una bolsa. Y ellos entendían que tenía otra cosa. Y ella me dice, yo nada más recuerdo que tenía la bolsa y vi un motor. Cuando llego ya me despierta en el Darío. Sí, su pertenencia y casi... O bueno, hay que darle terapia en el cuerpo entero. El Darío aquí es un hospital aquí en la capital de la República Dominicana. Ellos son expertos en el hueso y todo eso. Sí. Y me dice ella, wow, me despierto en el Darío, Angie, sin que me salvé de milagro. Y yo, pero Dios mío. O sea, es literal. Ya la persona está que tú te mueves en un motor tú y te miran raro. Si tú cruzaste 2 veces por un sitio, ya el otro está... ¿Qué pasó? Sí. Porque se han visto casos que hasta se meten a sus propias casas. O sea, que aquí también hay pandilleros ya. Aquí ya se meten. Por ejemplo, esto es un callejón. Señores. Y ya uno tiene que estar chequeando. Porque a veces hay personas que si ven casas abiertas, ya tú lo ves que da 3 pasos. Sí. Cuando tú vienes a ver, tú dejas una ropa tendida ahí y se lo llevan. ¿Qué me pasó? Mi mamá dejó unos pantalones ahí tendidos y cuando vinimos a buscarlo, ya no estaban. ¿Pantalones dónde? Dios mío. Se fueron. Entonces es algo que tú dices, pero es que yo no puedo estar seguro ni en mi propia casa. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y es que literal, tú denuncias que te robaron y si tú no eres una persona X con nombres. Sí, con nombres, con eso tú puedes relaciones. Ir al año y te duran 10 años y te dicen que estamos trabajando en eso y tú nunca encuentras ni tus pertenencias ni nadie que te diga nada. O sea, por eso te decía ahorita, no hay a dónde acudir. Sí. Si a ti te pasa cualquier cosa, tú vas y lo denuncias, te toman la denuncia, muy bien. Es tanto así que yo trabajaba en un supermercado. Sí. Y a mí me robaron en el supermercado, dentro del supermercado. Dentro de un supermercado. Déjenme saber en los comentarios si eso es normal en sus países. Yo nunca había escuchado eso, ni siquiera, dentro de un supermercado. Yo me voy a comer y cuando yo llego digo, pero mi caja está abierta, yo no dejé esa caja así. Y salgo con la mano arriba y digo, mira, a mí me robaron, ¿cómo va a ser? Sí. Nadie sabía nada, no me podían mostrar los videos porque yo no era la dueña del lugar. Cuando un amigo mío por X me dice, mira esta foto, esperaron, me dijeron literal, duraron 2 minutos para abrir una caja sellada. Entraron una cuestión así que cuando lo hicieron así, yo hallé la caja abierta y desmembrada. Cuando él me enseña, me dice literal, 2 minutos, primero se para una joven, di que a ver los teléfonos, mientras el otro actuaba. Sí. Y yo de eso hace, mi hija tenía 4 meses, mi hija tiene 5. Y todavía Pregúntame nunca. si yo he sabido algo de eso. Señores, para que vean cómo está la situación hoy en día aquí en la República Dominicana. Entonces, para concluir eso, ¿tú sí dirías que aquí se necesita un Bukele? Claro. ¿Tú crees que los dominicanos son pro Bukele? Claro que sí, entiendo de que sí, porque he escuchado muchos comentarios a favor. Sí. Y todo el que ve cómo ha sido su rendimiento, todo el mundo ha aplaudido eso. Porque, por ejemplo, yo, que es lo que te digo, que quiero estar aquí, quisiera quedarme en mi país, Claro. no quisiera tener que irme. Claro. Y quiero ver que si yo hoy voy a comprar algo, que mañana no esté al mismo precio. Yo como comerciante no me conviene, porque tengo que subirle el precio a mis clientes. Claro. Y si el cliente, el presupuesto era de su comida de 500, mañana es de 700, 800. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Si te suben el sueldo, ok, pero te suben también la economía y no te han subido nada. Wow. Porque entonces lo que te están subiendo de un lado te lo están subiendo del otro y no Claro, te va a rendir y no igual. te rinde nada nunca. Entonces, en verdad es un tema difícil. Pero sí entiendo de que si él pudo hacerlo en El Salvador, aquí en República Dominicana también se pudiera hacer. Yo también creo lo mismo. Yo creo que si Angie o Ángela, como tú dijiste, yo creo que no solamente aquí en la República Dominicana, sino que si Latinoamérica completo se consiguiera un Bukele, creo que todo Si cambiaría. se ponen de acuerdo, sí.
Bueno, Claro que sí. señores, muchísimas gracias por estar aquí. Si ustedes llegaron hasta esta parte del video fue porque te gustó. Comenta, déjame un like y ya tú sabes, compártelo con todo el mundo y dile a tu familia o a un amigo o a tu enemigo o a tu ex o a la cucaracha esa que te dejó por la otra. Mándale este video y dile, un Bukele se necesita en la República Dominicana, y ya llegó el nombre de Bukele a la República Dominicana. Nos vemos en un próximo video.